Existe un pueblo sin estado propio que no deja indiferente a nadie. Un pueblo que tiene entre 30 y 50 millones de miembros, según a quien preguntes. Sea como sea, esto lo convierte en el mayor pueblo sin nación del mundo. Hoy en Memorias de Pez contestaremos a varias preguntas sobre el Kurdistán y el pueblo kurdo, porque ¿quiénes son los kurdos? ¿Por qué no tienen un país propio? ¿Qué tierras habitan? ¿Cómo se organizan? Y sobre todo, ¿por qué han sido últimamente tan famosos? El pueblo kurdo es originario del Kurdistán. Sí, vale, ya lo sé que es obvio, pero ¿qué es el Kurdistán? El Kurdistán es un territorio que hoy en día abarca partes del territorio de otros países. Estos países son Turquía, Siria, Irán, Irak y un poquito de Armenia y otro poquito de Azerbaiyán. El pueblo kurdo es un pueblo milenario. De hecho, hay registros de los kurdos desde hace 4000 años, aunque su origen podría ser aún más antiguo. Vale, pero ¿qué les hace ser kurdos? ¿En qué se diferencian de otros pueblos de la zona como los turcomanos, los árabes o los persas? Pues tres cosas: su raza, su lengua y una cultura propia muy particular. En cuanto al idioma kurdo que une a su pueblo, es importante comentar que solo es cooficial en Irak, mientras que en Siria, Irán y Turquía está completamente prohibida su enseñanza en las escuelas. De hecho, realmente no une a todo el Kurdistán, ya que hay kurdos que ni siquiera lo hablan. Respecto a la religión, pues hay kurdos de todos los credos, pero hay dos religiones que destacan. En primer lugar, el Islam suní, religión mayoritaria entre los kurdos, y por otro lado, la religión tradicional kurda, que es el yazidismo, cuyo dios es Melek Taus, una especie de pavo real muy chulo. Lo que destaca del pueblo kurdo es que, a pesar de ser de mayoría musulmana suní, es un pueblo muy libertario y construido sobre la base de la igualdad de género, algo que desgraciadamente en el mundo islámico no abunda. De hecho, en Siria los kurdos, o mejor dicho, las kurdas, tienen su propio ejército, las YPJ, también conocidas como las Unidades Femeninas de Protección, que fueron claves en la derrota del ISIS en Siria, algo inaudito en cualquier otro pueblo suní. Como había comentado antes, la historia del pueblo kurdo es una historia milenaria, ya que el Kurdistán fue hogar del Imperio Arcadio, del Medo, del Macedonio o de los califatos medievales, entre otros. De hecho, el famoso Saladino era de origen kurdo. Pero lo más relevante es que el Kurdistán estuvo cerca de 400 años dominado por el Imperio Otomano. En un principio, los feudos kurdos fueron respetados y tenían bastante autonomía, pero llegado el siglo XIX, los otomanos se volvieron mucho más intervencionistas y las tensiones entre kurdos y otomanos comenzaron a aflorar en forma de revoluciones y levantamientos. Pero para entender el conflicto actual y por qué los kurdos están como están, tenemos que irnos al final de la Primera Guerra Mundial, momento en el que el Imperio Otomano, que hasta entonces había dominado las tierras kurdas, es derrotado. Es entonces cuando Francia y Reino Unido se reparten los restos del Imperio Otomano en Oriente Próximo. Para ello firmaron los acuerdos de Sykes-Picot, unos acuerdos que no tuvieron muy en cuenta las poblaciones de la zona y que mezcló a kurdos, chiitas y suníes en estados como Siria o Irak. Y sí, esta es una de las razones por las que ahora, en estos países, las diferentes etnias y religiones están a leches todo el día. Y también es el motivo por el cual muchas fronteras de esa zona son líneas rectas. El caso es que en un principio en este nuevo orden de Oriente Medio se propuso que los kurdos tuvieran un estado propio, en lo que hoy es el sureste de Turquía. Esto enfadó mucho a los turcos, quienes se sienten herederos del Imperio Otomano y que veían la pérdida de territorio turco en favor de los kurdos como una humillación. Así que los nacionalistas turcos se rebelaron contra Grecia, Armenia, Francia y Reino Unido y llevaron a cabo la Guerra de Independencia turca entre 1919 y 1923, la cual acabaron ganando. De esta manera se acabaron los sueños kurdos de tener un estado propio y el Kurdistán fue dividido tal cual está ahora, entre Turquía, Siria, Irán, Irak y un poquito de Armenia y Azerbaiyán. Y algunos preguntaréis, ¿y no podían convivir pacíficamente? Pues sí, pero el tema no es tan sencillo, ya que los turcos, repito, herederos del Imperio Otomano, habían sometido al pueblo kurdo durante gran parte del siglo XIX y el odio entre ambos era palpable. Además, con la independencia de Turquía la situación no mejoró, así que los kurdos se organizaron y comenzaron a llevar a cabo una insurrección contra el dominio turco, que ha llegado hasta nuestros días. Pero no nos adelantemos. Las protestas y guerrillas kurdas se extendieron también a esas zonas de Irak e Irán donde los kurdos eran mayoría. Tras la Segunda Guerra Mundial, el pueblo kurdo volvió a reclamar su propio estado.
pero lo único que consiguió fue una fugaz y pequeña república situada en el noroeste de Irán que apenas duró unos meses. Bien, pues a partir de aquí ya hay que tratar cada historia por separado, ya que a pesar de que puntualmente se han ayudado en algún conflicto y a pesar de que existe la Confederación de los Pueblos del Kurdistán, más conocido como el KCK, que aglutina a distintos partidos kurdos de diferentes países, los pueblos kurdos de cada país han ido organizándose de manera diferente y haciendo cada uno la guerra por su cuenta. Empecemos por Turquía. Turquía es el país donde hay más kurdos. De hecho, entre 15 y 20 millones de la población turca son kurdos y estos se aglutinan en el sureste del país. Permanentemente hay un conflicto abierto entre nacionalistas turcos y los kurdos. En cuanto a organizaciones, hay dos destacables. Por un lado está el Partido Democrático de los Pueblos, más conocido por sus siglas HDP. Este partido nació en 2012 para aglutinar diferentes organizaciones de izquierda y progresistas que plantasen cara a los partidos que pretendían islamizar el país. En junio de 2015, el HDP consiguió el 13,1% de los votos y 80 escaños, un hito histórico, ya que por primera vez un partido procurdo tenía representación en el Parlamento de Turquía. El problema es que tras el intento de golpe de estado contra el presidente turco Erdogan, este inició unas purgas en las que más de 26.000 miembros del HDP fueron encarcelados. Pero la organización kurda con más historia y que más problemas ha causado al gobierno turco ha sido el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, más conocido por sus siglas como el PKK. El PKK es un movimiento guerrillero que empezó buscando un Kurdistán independiente, pero que ahora se centra en buscar más una autonomía para este. También busca defender los derechos de los kurdos en Turquía. El partido fue fundado por Abdullah Öcalan, el cual lleva preso desde 1999 y cumple cadena perpetua. El PKK es de ideología marxista-leninista, es decir, son revolucionarios y a la vez nacionalistas kurdos. Desde 1979 han llevado una lucha armada contra el gobierno de Turquía que aún continúa en nuestros días. El conflicto se ha cobrado ya la vida de 40.000 personas, la mayor parte de ellos civiles. Y no, en este caso, ningún bando son hermanitas de la caridad. Mientras que el PKK ha bombardeado centros urbanos y ha reclutado a niños soldado, Turquía ha llegado a prohibir el idioma kurdo, ha despoblado e incendiado miles de pueblos kurdos y ha masacrado a miles de civiles. El PKK está considerado como una organización terrorista en Turquía, en la Unión Europea y en Estados Unidos. Actualmente el PKK continúa operando en las regiones montañosas del sur de Turquía y en el norte de Irak, donde se refugian y donde a menudo el ejército turco lleva a cabo operaciones contra ellos a pesar de las protestas del gobierno iraquí. Y precisamente vamos a Irak. En Irak es donde los kurdos han conseguido algo parecido a un estado, y es que los kurdos iraquíes, a pesar de estar bajo la constitución de Irak, cuentan con una gran autonomía que les convierte prácticamente en un país independiente. El Kurdistán iraquí tiene su propio presidente, su propio gobierno y hasta su propio ejército, los Peshmerga, que son actualmente la única fuerza kurda con grandes cantidades de armamento pesado. Los kurdos de Irak llevan décadas de lucha para que su independencia sea reconocida. Las milicias kurdas se hicieron fuertes en la década de los 80 cuando Irán, que de aquellas estaba en guerra con Irak, les apoyó para desestabilizar al gobierno iraquí de Saddam Hussein. La causa kurda fue reconocida mundialmente el 16 de marzo de 1988, cuando 5.000 kurdos iraquíes, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados con gases letales por el ejército iraquí de Saddam. Apenas 3 años después, en 1991, en el marco de la Guerra del Golfo, Saddam volvió a reprimir con mano de hierro un levantamiento kurdo en el norte de Irak. La lucha kurda contra Saddam se llevó por delante la vida de 180.000 kurdos entre 1988 y 1998. Durante la Guerra de Irak de 2003, los kurdos colaboraron con Estados Unidos para derrocar a Saddam, lo que les valió el favor americano para conseguir esa ansiada autonomía en la nueva Irak. Al frente de este nuevo Kurdistán autónomo se situó Masoud Barzani, un histórico líder kurdo, hijo de otro histórico líder kurdo, Mustafa Barzani. Masoud Barzani ha sido el presidente del Kurdistán iraquí entre 2005 y 2017, y es que en el Kurdistán iraquí hay dos partidos principales, el Partido Demócrata del Kurdistán, más conocido como el KDP, y la Unión Patriótica del Kurdistán, más conocidos como el PUK. En 2017, Barzani organizó un referéndum de independencia en el Kurdistán iraquí y en algunas zonas en disputa con el gobierno iraquí.
Aunque salió un sí a la independencia con el 90% de los votos, el ejército iraquí tomó por la fuerza estas áreas en disputa, como la ciudad de Kirkuk, y forzó al gobierno de Barzani a renunciar a la independencia y a dimitir. Pero todo queda en familia, ya que a Massoud le ha sucedido su hermano Nechirvan, quien ha vuelto a tender puentes con el gobierno iraquí. En Irán es donde las cosas están más calmadas y donde los kurdos tienen menos fuerzas. Aún así, hay dos organizaciones que destacan entre las demás. Por un lado está el Partido Democrático del Kurdistán iraní, más conocido como el PDKI, un partido de izquierdas que desde 1979 ha llevado a cabo una guerra de guerrillas contra el gobierno iraní y que actualmente está ilegalizado y exiliado en Irak. Aunque en 2016 volvió a movilizarse y a causar pequeños dolores de cabeza al gobierno iraní, la época dorada del PDKI fue a principios de los 80, momento en el que tuvieron una gran fuerza. A pesar de ello, el PDKI fue aplastado por las fuerzas iraníes. Por otro lado, en Irán está el Partido de la Vida Libre del Kurdistán, más conocido como el PEYAK. El PEYAK busca la autodeterminación para los kurdos en Irán y está afiliado al PKK. Ya sabéis, los kurdos de Turquía. El brazo armado del PEYAK lo componen el IRK, las milicias masculinas, y el HPJ, que son las milicias femeninas. En total cuentan con cerca de 1000 miembros y se han debilitado mucho después de que Irán y Turquía colaborasen para acabar con ellos. Y por último, nos vamos a Siria, donde las cosas están más calientes y donde la cosa tiene muy mala pinta para los kurdos. Pero empecemos por el principio. La mayor parte de la población kurda se establece en lugares muy concretos de Siria, concretamente en el noreste, en dos cantones en la zona de Hasaka y Kobane. Durante la dictadura de Bashar al-Assad, los kurdos han sido sistemáticamente marginados de la política nacional y eran tratados como ciudadanos de segunda. Por ello, los kurdos en Siria vieron la necesidad de organizarse creando el Partido de Unión Democrática, más conocido como el PYD. Esta reorganización de los kurdos pronto generó más tensiones entre el ejército sirio y los propios kurdos, que vieron su episodio más sangriento en las revueltas de Kamishlo en 2004, donde un partido de fútbol derivó en un gran enfrentamiento entre kurdos y fuerzas gubernamentales que se saldó con al menos 30 muertos. Pero todo cambió con el estallido de la primavera árabe, que en Siria supuso el estallido de una guerra civil entre el gobierno de Bashar al-Assad y los rebeldes sirios. El problema es que los rebeldes sirios no eran un bando homogéneo, sino que había varias vertientes. Por un lado estaba la rama más democrática del ejército libre sirio, que apoyaba a los kurdos y sus reivindicaciones contra al-Assad. Por otro lado, había rebeldes algo más extremistas cercanos a Turquía. Y claro, como hemos visto antes, ¿quién es el mayor enemigo de Turquía? Exacto, los kurdos. Y por último, entre los rebeldes había grupos yihadistas, los cuales en su mayoría engrosaron las filas del ISIS, que también llamaban a destruir al pueblo kurdo. En definitiva, que los kurdos tenían que defenderse o corrían el riesgo de desaparecer del mapa. Para ello crearon las Unidades de Protección Popular, conocidas como IPG, y las Unidades de Protección Popular Femeninas, conocidas como el IPJ. Como el gobierno de al-Assad estaba ocupado en luchar contra el resto de rebeldes en las principales ciudades del país, los kurdos lo tuvieron fácil para hacerse con el territorio de mayoría kurda en manos de las tropas de al-Assad. De hecho, los kurdos sirios, desde entonces, tienen hasta su propia constitución, la Constitución de Rojava, que habla de protección de las minorías étnicas y religiosas, de igualdad de género y de democracia directa. Sin embargo, pronto los kurdos tuvieron que enfrentarse con un enemigo cruel y despiadado como ningún otro, el ISIS. El ISIS comenzó a expandirse por Siria e Irak a una velocidad endiablada, y los kurdos estuvieron a punto de desaparecer como pueblo. Sin embargo, cuando peor pintaban las cosas para los kurdos y las kurdas del IPG y el IPJ, Estados Unidos acudió al rescate bombardeando a los yihadistas. Desde entonces se creó una alianza en la que Estados Unidos ponía su aviación y el armamento necesario, mientras que los kurdos y esos rebeldes árabes de espíritu más democrático pondrían a su gente y su sangre para derrotar al ISIS. Así se fundaron las Fuerzas Democráticas Sirias o FDS, que poniendo, como he dicho, miles de muertos encima de la mesa, consiguieron retomar una gran parte del territorio en manos del ISIS y autogobernarse en dicho territorio. El problema es que los enemigos de los kurdos sirios aún no se habían extinguido. Aún Turquía y sus rebeldes islamistas seguían queriendo destruir el proyecto de Estado kurdo. Por ello han llevado a cabo dos operaciones militares. En la primera tomaron el cantón de Afrin y en la segunda una franja de territorio en la frontera en el norte de Siria con el pretexto de asegurar la frontera turca.
Y alguno pensaréis, pero ¿y Estados Unidos no ha hecho nada por ayudar a sus aliados? Pues por increíble que parezca, no. En 2018, cuando Turquía y sus rebeldes invadieron el norte de Siria, Donald Trump dio la espalda a los kurdos y llegó a decir que ellos solo estaban allí por el petróleo. Además, Turquía es miembro de la OTAN y también es aliado de Estados Unidos, así que el tío Sam pasó de rollos. En la Casa Blanca no todos pensaban igual. De hecho, el general James Mattis, secretario de Defensa, llegó a dimitir, argumentando que Estados Unidos debía mostrar respeto por sus aliados. Así que viendo que Estados Unidos les daba la espalda, a los kurdos solo les quedaba una salida: pedir ayuda a Rusia y a Bashar al-Assad, su antiguo enemigo, pero con el que a día de hoy tienen menos diferencias que con Turquía y sus rebeldes islamistas. A cambio de compartir la custodia de algunos territorios, de ceder otros y a cambio de algo de petróleo, tanto Rusia como al-Assad accedieron a defender a los kurdos. Y finalmente, todos llegaron a un acuerdo en el que algunas zonas quedaban en manos de Turquía y sus minions, otras en manos kurdas con la protección de Estados Unidos, otras en manos de al-Assad y otras en manos conjuntas entre al-Assad y los kurdos con protección rusa. Un auténtico lío que nos ha dejado imágenes curiosas de blindados rusos echando carreras con blindados estadounidenses en el desierto. De locos. Pero llegó 2022 y con él la guerra de Ucrania, lo cual provocó dos cosas. La primera es que Rusia está ocupada concentrando tropas en Ucrania y por tanto tiene menos capacidad para defender a los kurdos. La segunda es que Suecia y Finlandia se han unido a la OTAN. La entrada de ambos países ha estado plegada de polémica, ya que Turquía se oponía a esta entrada. ¿Y qué tiene que ver esto con los kurdos? Pues básicamente tanto Suecia como Finlandia han acogido refugiados kurdos en su territorio, y Suecia puso sanciones a Turquía por invadir el Kurdistán sirio. Así que ahora, a cambio de permitir la entrada de Suecia y Finlandia en la organización, Turquía ha pedido que ambos países dejen de ayudar a los kurdos. Además, ahora a la OTAN le interesa debilitar a Rusia, por lo que todo lo que sea poner a Putin en aprietos es bienvenido en Occidente, aunque eso implique traicionar a antiguos aliados. Así que desprovistos de la ayuda occidental y con una ayuda rusa limitada, Turquía lo tiene todo a su favor para poco a poco ir quitando territorio a los kurdos en sucesivas operaciones militares. ¿Y tú qué opinas? ¿Debería la OTAN defender a los kurdos sirios? ¿Crees que alguna vez todo el Kurdistán será independiente? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.